y ya saben que las subo al terminar la clase. Pues bien, hablemos del azufre. El azufre, si bien aparece entre los no metálicos más importantes en el país, cabe aclarar que el azufre como tal ya no se explota por métodos mineros, digamos, convencionales, sino que se obtiene en su mayoría como un subproducto. Al menos aquí en México así es actualmente. Ya no hay una explotación de azufre. Sí lo hubo en algún tiempo. Hubo una compañía que era azufrera panamericana, algo así, no recuerdo exactamente el nombre. Era paraestatal, pero como todo lo paraestatal, pues ya saben, aquí en México pues lo llevaron al fracaso y acabó desapareciendo esa empresa. Esa empresa estaba ubicada en Jaltipán, Veracruz, no sé si conozcan por allá. Está al sur de Veracruz y como toda la industria petrolera, produjo mucho, pagó muy bien, desapareció y dejó a la gente sin saber qué hacer. Eso pasó, lamentablemente. Entonces actualmente ya no se obtiene azufre por ese método, que ahorita les voy a platicar cuál era el método. Actualmente el azufre se obtiene como subproductos, principalmente del petróleo y también de algunos minerales de sulfuros, pero la producción no es tan alta. La producción alta es derivada del petróleo. Pues bien, la principal aplicación del azufre como tal es para la producción de ácido sulfúrico y sus derivados. ¿Sí? Es la principal aplicación, una aplicación química. Y ya el ácido sulfúrico se emplea para infinidad de cosas, como ustedes lo saben, inclusive en la lixiviación. Y en México actualmente la producción de azufre ha caído un poco, o al menos cayó hasta el 2019, ya les había platicado, los que acaban de entrar les platico, los datos económicos que les estoy presentando son los 2019 porque se van actualizando año con año y este año pues todavía no salen. Y de por sí los del 2019 tardaron un poquillo en salir. Pero finalmente son datos y nada más quiero que vean el comportamiento de los minerales y las aportaciones, pero no se queden con los datos numéricos en bruto, ¿sí? Todo considérenlo como un valor de escala, digámoslo así. Un valor de escala. En fin, la producción de azufre en México cayó y se debió principalmente a menor actividad petrolera, ¿sí? En 7 de los 8 estados productores. De hecho, los 8 estados productores son estados petroleros. Para que quede claro que el azufre ya no se obtiene de manera minera. Pero vale la pena analizarlo porque tal vez en un futuro si se vuelva a retomar ese tipo de explotaciones. En fin, ¿cuál es la importancia del azufre? Como les platicaba con la arena sílica tuvo la importancia en la creación del vidrio, ¿no? Y el vidrio llevó al desarrollo eh, principalmente del estudio macroscópico y microscópico, principalmente los vidrios de aumento, y sin el sílice eso no se hubiera logrado, ¿sí? Entonces les platicaba que el desarrollo de la humanidad está ligado a la historia de los minerales y muchas veces, o más bien la mayoría de los minerales que fueron partícipes de estos desarrollos, la mayoría son minerales no metálicos. ¿Por qué está esta imagen? Dice, el azufre se utiliza directamente en la vulcanización del caucho. De hecho, es otra de sus aplicaciones principales, en la vulcanización. Aquí nada más un poco de historia para entretenerlos tantito. Este señor de acá tiene un apellido muy popular. Se apellida Goodyear. Goodyear, como las llantas. Él descubrió la vulcanización, ¿sí? Y le puso vulcanización en honor al dios Vulcano. El dios Vulcano era el dios de los metales, pero también era el dios de los volcanes, del fuego. Y va de la mano con el método que se usa para vulcanizar y va de la mano con el nombre del azufre, ¿sí? ¿Alguien sabe qué significa azufre? No, no llevaron etimologías. No.
Bueno, es una pregunta con trampa porque azufre se discute todavía el significado, pero uno de los significados más aceptados, perdón, es que azufre significa sal de fuego. Sal de fuego porque se encontraba cerca de los volcanes siempre. Por eso se asocia también al dios bueno, Hefestos, pero también para los romanos era Vulcano. Se asocia y por eso este personaje, Goodyear, que yo creo era bastante instruido, le dio el nombre de vulcanización al acto de recubrir las llantas o recubrir el caucho de las llantas, ¿sí? De ahí viene la palabra vulcanización. Cuando hay una vulcanizadora, pues, se acordarán, tiene que ver con el azufre. Todo comenzó en Sudamérica. En Sudamérica ya conocían el caucho y lo empleaban principalmente para hacer sandalias, para hacer algunas ropas y principalmente para hacer la pelota famosa del juego de pelota. ¿Sí? Esta la sacaban de un libro, o sea, es un material natural, de un libro, perdón, de un árbol que se llama GBA. Y ese árbol, al hacerle un hoyo, libera un líquido y ese líquido es un látex natural. De eso hacían el material de goma. Este es el árbol. Sí, esta es una variedad brasileña, pero había por todo Sudamérica. Como era de esperarse, cuando llegó la conquista española, se popularizó este material, principalmente porque era impermeable y era maleable. Lo primero que se comenzaron a hacer fueron zapatos, fueron sombreros, fueron chalecos salvavidas, etcétera, etcétera. Y hubo una parte de la historia que fue una parte de la historia fea, que fue la fiebre del caucho. Por si no lo conocen, ocurrió en el Amazonas, en Brasil, Perú, Colombia y parte de Venezuela. Sí, fue una parte muy fea de la historia. Eh, Desafortunada o afortunadamente, el material que extraían, que estaba popularizándose en ese entonces, tenía un problema, que cuando hacía mucho calor, el material del caucho se derretía y cuando hacía frío, pues se endurecía demasiado. Entonces, fue ahí que este personaje, Goodyear, se pasó 5 años trabajando en su casa, en su laboratorio, y dice la historia que de casualidad, no quiero pensar qué estaba haciendo para que lo haya descubierto por casualidad, pero en 1839, por accidente, les digo, no sé qué estaba haciendo, pero bueno, por accidente derrama azufre en una olla con caucho hirviendo y al endurecerse descubre que tiene mejores propiedades. En ese entonces Goodyear no lo sabía porque él no era químico, pero lo que pasa es esto de aquí. Esta es la estructura del látex, la estructura química del látex. Al calentarse con el azufre forma unas nuevas cadenas y esa forma lo hace más flexible y a la vez más resistente, ¿sí? Y lo hace más resistente a los cambios de temperatura también. Esa es la famosa vulcanización y ahí entra en juego el azufre, ¿sí? Ya sabemos el resto de la historia. Sin vulcanización no tuviéramos, tan solo por decir un material, no tendríamos neumáticos. El neumático se inventó un poco después. El neumático es la llanta como la conocemos actualmente, pero tuvo que ocurrir esto de la vulcanización para que tuviéramos llantas decentes, ¿sí? Y bueno, ustedes saben la importancia de una llanta, de un neumático actualmente. Y todo gracias al azufre. eh, Otras aplicaciones se utiliza para algunas fabricaciones de acero, como fertilizante, como fungicida y para blanqueado de telas. También se utiliza en la fabricación de cerillos. El fósforo lleva un poco de azufre también, por eso ese ligero olorcito que tienen los cerillos. Y también para la separación de la pulpa de la madera en la fabricación de papel. Eh, es más como una especie de... Se me fue el nombrecillo cuando agregaban un químico que acelera una reacción. Siempre se me va ese nombre. ¿Un catalizador? Un catalizador, gracias. Gracias. Es un catalizador en la industria del papel, el azufre. Pues bien, el mayor productor internacional es China, perdón, seguido de Estados Unidos y de Rusia. Y México sí bajó bastante de lugar, de posición, perdón. Estaba en la posición de 14 y bajó una posición al número 20.
El mayor consumidor se desconoce y la producción estimada son 80 millones de toneladas, de las cuales México produce 442,000 toneladas. O sea, ni el 0,5% aproximadamente. Es el costo aproximado de una tonelada de azufre. Ha bajado también un poco de precio. Y los estados con mayor producción pues son estos. Todos son estados petroleros, ¿sí? Tabasco, Chiapas, no, Nuevo León, ahí sí desconozco si haya pozos petroleros, pero al menos en Tabasco, Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz. En Hidalgo y en Guanajuato no hay pozos petroleros, pero hay refinerías grandotas y por lo tanto entran. ¿Qué quiere decir eso? Es meramente un subproducto del petróleo actualmente. Y el mayor productor a nivel nacional, pues es Pemex, obviamente. ¿Qué les iba a decir? Perdón, es que me interrumpió lo del chat, que decía que en Salamanca. Ok, ¿qué es lo que llevó a dejar de producir el azufre como era antes? Ahorita lo vamos a ver también. Bueno, a nivel panorama general, el azufre se comporta de esta manera, la producción decayó un poco, el precio aumentó al menos hasta 2018, pero en 2019 bajó un poquito, ¿sí? Lo que les decía anteriormente. Este es de 2018, la gráfica. Y la producción decayó bastante, decayó un poquito, perdón. ¿Cómo se produce en otros lados el azufre? El azufre se puede producir por un método artesanal, es decir, por mera labor o por mera fuerza de trabajo humana. Y es el caso eh, de algunos lugares que la verdad los trabajan con condiciones inhumanas. El método artesanal de azufre, perdón, es de los métodos más inhumanos que existe y de hecho, solo investigando, solo encontré este lugar. No sé si existe otro lugar, pero bueno, esto es en Indonesia, es el volcán Ijen. No sé si habían oído hablar de él. Es famosillo porque durante algún tiempo la lava que derrama se ve de color azul. ¿Sí saben por qué se ve de color azul? ¿O por qué creen que se ve de color azul? ¿No? Ese es el color del azufre en la prueba de la llama, ¿no? Correcto, muy bien. Muy bien, ese es el color que desprende el azufre. Por eso este volcán tenía mucho azufre, tiene. Por eso cuando genera una erupción, la llama se ve de un color azul. De hecho, esta erupción no recuerdo en qué tiempo sucedió. Ahí les dejo la noticia, ahí dice en qué tiempo sucedió. Pero no es algo que pase continuamente, no es un volcán que esté continuamente expulsando lava, o magma, perdón. Inclusive se ve una tonalidad azul en el humo que emana, en los vapores que emanan, pero no es un volcán que esté constantemente haciendo erupción, ¿sí? Esta foto no recuerdo exactamente, bueno, no sé qué dice el año, en 2016. Creo que sí es de ese año, no sé si era de antes, pero no todo el tiempo va a estar así, por si pensaban ir de vacaciones, no va a estar así. Y este es el método artesanal. Ahora, aclaro, este no es el método que se utiliza en México. Está bien que estemos un poquito tercer mundo, pero no estábamos tan mal, ¿sí? Esta es una curiosidad. Básicamente consiste en romper con una barreta los trozos de azufre y cargarlos. No tiene mucha ciencia, una especie de arranque mecánico, ¿sí? No es un método que digas, uff, pero vale la pena verlo un poquillo para que se den cuenta cómo se produce este material. Y de donde se recupera este material, el azufre, es en los ductos por donde emana los gases al volcán, ¿sí? Afortunadamente hay video. No está muy largo, se los voy a compartir. Este video es de CNN, es un reportaje que hicieron. Está en inglés, pero es un inglés comprensible, es inglés británico, creo. Eh,
Déjenme nomás les pongo el audio. The miners are working in this lunar landscape. Ugh. Flashlights in the gloom. On a pre-dawn hike of a volcano, the air is thick with volcanic fumes. Gas masks necessary the closer we get to the heart of the volcano. The gas creates an incredible effect, blue flames that ripple like ghosts up the volcano walls. At the bottom of the crater, we find this. Indonesian miners digging up the raw sulfur that builds up near vents in the volcano. Ill-equipped workers struggling to cope with the volcanic gas. So I'm lucky I've got a gas mask. This miner, he's just using a fabric stuffed into his mouth. No masks. Hard work then. Dawn reveals we're next to a crater lake that's deeply acidic and warm to the touch. When they gather enough sulfur, the miners load up their baskets and begin the long, back-breaking journey out of the crater. It's an 800-meter hike out of the crater, most of it up a very steep incline. And miners like Mr. Mustadi here are carrying from 85 to 100 kilos of sulfur on their backs. Hauling a man's weight in sulfur up these steep trails to earn the equivalent of just around $12 a day. Excellent pay, he says, for men who would otherwise be impoverished farmers. This looks like one of the hardest jobs in the world. This real-life Superman seems to agree. The sulfur will eventually be used to purify sugar and make soap, skin treatments, and even explosives. It is the yellow harvest of a volcano. Ese es un... Profe, se cortó mucho. Bueno, no sé si soy yo o se ve muy entrecortado el video. El internet, yo creo. No sé, los demás les cortó No, también. también a mí. Ajá. Ah, entonces sí fue mi internet. ¿Quieren que lo voy a poner? ¿Mandé? Que también como mis compañeros lo veía así. Ok. Lo voy a repetir, pero nomás unas partes y de igual manera yo les subo el video al grupo, ¿sí? Para que no estemos ahí batallando, porque a lo mejor Ok. sea el internet. Yo digo, no, más práctico. Bien, primero ahí están los llamas azules que mencionaba hace ratos. Y esta es la parte de... si se dan cuenta, no tiene mucho chiste, simplemente están golpeando con barretas y de esa forma recuperan el azufre. Nada más que se exponen bastante porque están sin máscaras de gas. Ahora, en esta parte... perdón, creo que no le estoy compartiendo el sonido. ¿O sí se escucha el video, no, verdad? No se escucha. No Ok, escucho. el sonido. Bueno, aquí habla de cuánto sacan al día y más o menos cuánto es lo que ganan. Warm to the touch. When they gather enough sulfur, the miners load up their baskets and begin the long, back-breaking journey out of the crater. It's an 800-meter hike out of the crater, most of it up a very steep incline. And miners like Mr. Mustadi here are carrying from 85 to 100 kilos of sulfur on their backs. Hauling a man's weight in sulfur up these steep trails to earn the equivalent of just around $12 a day. Excellent pay, he says, for men who would otherwise be impoverished farmers. This looks like one of the hardest jobs in the world. This real-life Superman. Ahí como que ya se está... No sé quién tiene sentido su audio. Gracias. ¿Sí escucharon cuánto ganaban por un día? $12, ¿no? $12, sí. $12.
Y para ellos es muchísimo, entonces por eso es que se arriesgan a hacer este trabajo. El problema es que están respirando todo el tiempo azufre, ¿no? Inclusive escuchan bueno, no sé si escucharon, alcanzaron a escuchar cómo tosían y todo los trabajadores. Inclusive todavía después de que lo sacan tienen que hacer el recorrido de regreso. Tienen que subir y luego después volver a bajar. No sé si se acuerdan o si alcanzaron a escuchar cuántos más o menos la distancia que recorren. ¿Escucharon o no escucharon? Yo no, profe. No, profe. Bueno, aquí en esta parte. A ver. Apaguen su audio, por favor, como que se escucha medio, de por sí está medio chavo. Out of the crater. Most of it up a hike out of the crater. It's an 800-meter hike out. Ahí lo dijo. Their baskets and begin the long backbreaking journey out of the crater. It's an 800-meter hike out of the crater. Most of it up a very steep incline. And ¿Escucharon? Dijo 800 metros. 600. Sí, 800 metros de pura subida. Más aparte 800 metros para salir del cráter, más aparte tienen que recorrer el camino hacia donde entrarán en el azufre. Esa información sí viene más detallada en la noticia que les voy a pasar. Pero sí, son 800 metros de subida. Y más o menos $12 al día. Que para ellos, como les repito, es muchísimo, ¿no? Bueno, este método afortunadamente no se emplea aquí. Solo es como una curiosidad para que vean las minas de azufre. Aquí lo que se llegó a emplear y lo que se emplea en la minería de azufre es este método que se conoce como método Frash. No sé si lo conocían, pero básicamente es una lixiviación, o más bien es similar a una lixiviación in situ, ¿sí? Nada más que aquí, aunque en realidad es una lixiviación, se le conoce o se le nombra como una fundición in situ, pero realmente no es una fundición, sí, es una lixiviación. Pero si lo buscan en libros van a ver que es melting, o sea, fundición. ¿Cómo funciona esta? ¿Han escuchado el método de barrenación de lixiviación in situ, no? ¿O no lo han escuchado? Bueno, lixiviación in situ, cuando tú tienes un mineral que no está tan profundo y los yacimientos están están diseminados o en bolsas o en pequeños yacimientos, entonces tú lo que haces es hacer barrenos. Y inyectas una solución que lixivia el yacimiento, pero obviamente es recomendable que la roca de aquí no sea permeable, ¿sí? Porque si la roca es permeable, pues ya valió. Hicimos un contaminadero. Y por este inyectas, lixivias y por este retiras. Por este inyectas y por este retiras. Pasa la lixiviación in situ. Esto es algo similar. Es algo similar, nada más que el barreno es un poco más grande. Varía las dimensiones, pero más o menos anda en el orden de las 10, 8, 12 pulgadas de diámetro. Son barrenos ligeramente, bueno, son barrenos grandes, la verdad. Para minería son barrenos grandes. Se hace el barreno, o se hace el pozo más bien. Este ya no sería un barreno, sino un pozo. Se hace el pozo en el yacimiento. Y ese pozo tiene 3 tuberías, o sea, más bien se colocan 3 tuberías concéntricas. Una tubería por la cual se va a inyectar agua supercalentada, es decir, agua que está a más de 100 grados Celsius, entre 120 y 170 grados Celsius. Obviamente regulan la presión para evitar que el agua se evapore. Y el agua supercalentada va a derretir todo el azufre, ¿sí? O lo va a lixiviar más bien. Una vez derretido, pues aplican la que aplicaban, bueno, no sé si a ustedes les tocó, pero
cuando tomabas tu triangulito de Boeing, le soplabas por el popote y después te regresaba todo el líquido de Boeing. Algo similar, inyectan aire y el aire va a generar una diferencia de presiones, va a generar un vacío y ese vacío lo va a llenar el azufre fundido o el azufre derretido o el azufre lixiviado. Posteriormente recolectado y enfriado, y de esa forma es que se recupera el azufre por el método Frasch. ¿Ya conocían este método? ¿No lo conocían? Es un método que se llegó a aplicar aquí en México. Actualmente se aplica algo similar, pero lo vamos a ver en otro tema, no en este mismo tema, pero en otro mineral, porque ya para azufre ya no se aplica, al menos aquí en México. ¿Cuál es el problema con este método? ¿O cuál es el problema con este método? ¿Cuál creen que sea? La contaminación del suelo. Sí, es correcto, no hay mucho control. Y si no tengo tanto conocimiento geológico de lo que tengo debajo, aunque la roca sea impermeable, por ahí si hay una falla o algo ahí extraño, pues se va a permear todo ese azufre. Y sí se contaminó el suelo. De hecho, hay estudios inclusive que se hicieron mediante imágenes satelitales donde se logra apreciar, modificando las bandas de la imagen, se logra apreciar el azufre, o más bien el suelo contaminado por azufre. Por cierto, a los que acaban de entrar, no sé si ya les comentaron o no, pero si tienen problemas de conexión, pónganmelo en el chat, porque estoy viendo ahí a alguien que está saliendo y entrando. Entonces, si tiene problemas de conexión, pongan en el chat. Tengo problemas de conexión. No es que no lo note, sino es que no me acuerdo si después si lo tuvieron. Y al momento de pasar lista, yo ocupo los datos de Zoom y Zoom me dice qué tiempo estuvieron conectados. Entonces, si veo que hay alguien que estuvo menos tiempo conectado, yo pudiera pensar que se salió. Entonces, para que yo no piense mal, pónganme en el chat que tienen problemas de conexión. Ya eso se guarda y a mí no se me olvida, por favor. Bien, en fin, este método se llegó a utilizar, pero sí hubo contaminación. Desgraciadamente lo malo que luego nada más encontramos un mineral y ya no queremos explorar más. Posiblemente el yacimiento sí tenía una roca permeable, pero algún error o algo ahí sucedió y no se dieron cuenta y el azufre se empezó a filtrar por otros lados y por eso se contaminó el suelo. Además de que dejó de ser rentable, por eso se dejó de utilizar este método. Usualmente los yacimientos los que se aplica este método, los yacimientos de azufre, vimos uno que era de origen volcánico. Pero hay otros que son más de origen, digamos sedimentario. Bueno, es sedimentario, meramente sedimentario. Aunque esto tiene un porqué, un trasfondo volcánico, pero digamos que es sedimentario. Son los diápiros salinos o los domos salinos que les llaman. ¿Sí? Estos diápiros salinos pudieran tener una capa de azufre. Y en estos tipos de yacimientos es donde se aplica este método. De hecho, actualmente en Jaltipán no se están extrayendo el azufre, pero se están extrayendo las sales. Solo que modificaron un poquito el método. No, ahorita lo vamos a ver. No lo modificaron. El método es similar, simplemente hicieron una lixiviación in situ como la que les dibujé aquí, ¿no? Hicieron más barrenos, uno para diluir y otro para recuperar, y utilizan otra solución para recuperarlo, nada más es eso. Es decir, este yacimiento pues puede producir tanto azufre como sales, y no hablo solamente de halita, hablo de otro tipo de sales, ¿sí? Como las sales de magnesio, por ejemplo. Y bueno, aquí está otra imagen del mismo método, para que aprecien tiene un poquito más detalle. Entra el agua supercalentada, derrite el azufre, y después con el aire comprimido se crea un vacío y sale el azufre derretido. ¿Sí? Es un método bonito, pero desafortunadamente ya no se utiliza. En Jaltipán, Veracruz,
se llegó a utilizar mucho tiempo. El Tipán está por el sur de Veracruz. Recuerdo la clase pasada, ¿no? Que a lo mejor la clase pasada de Veracruz. Aquí está Veracruz y Jaltipán está por aquí, más o menos. Y ahí se empezó a hacer este método en ese pueblo, pero pues el pueblo, aparte de que pusieron un método que contaminaba el suelo, pues estaba medio saladón y hubo un sismo porque por aquí cerca está otro estado. Es famoso porque hay muchos sismos por ahí. Creo que llegaste por acá. Bueno, creo que Oaxaca, ¿no? Más o menos. Pues Oaxaca ya sabemos que está en una zona de alta sismicidad. Entonces hubo un sismo y afectó a Jaltipán, sumado a la contaminación del suelo, sumado a que del petróleo, que por aquí ya se está sacando petróleo, y por aquí se estaba sacando petróleo, y por acá se estaba sacando petróleo, y por acá se estaba sacando petróleo, y por acá en el otro estado en Campeche, perdón, y en Tabasco se estaba sacando petróleo, y como su producto del petróleo teníamos mucho azufre, y ya no lo querían en la gasolina, pues entonces dijeron, ahí te quedas Jaltipán con tu azufre, y sacamos azufre a otro lado. Tal vez pudiera ser, no lo sé, que en un futuro, cuando esto de aquí deje de ser rentable, el petróleo, se vuelva a recuperar este método. Pero esperemos que esta vez no la reguemos, porque va a corresponder o a los mineros o a los petroleros. De hecho, la verdad es que los que se encargan de ese trabajo, la mayoría son petroleros, aunque es un método desarrollado por la minería. Y como otra curiosidad, están estas minas en Beaumont, Texas, bueno, cerca de Beaumont, en la zona de Beaumont, son las mismas minas de Hoskins Mount, y a pesar de que tienen la misma forma de yacimiento, es decir, el yacimiento es algo similar a este de aquí, ellos lo tenían más somero y estaba más grande el yacimiento. Por lo tanto, se dieron el lujo de meter una dragalina, inclusive montada esta dragalina sobre un riel, y esta se encarga de recuperar todo el azufre que tiene aquí seccionado. Esta es una curiosidad porque es algo que casi no pasa, en la mayoría de los casos se recupera de esta forma, pero pudiera llegar a suceder esto, ¿no? Ellos tenían esa ventaja. Así de que si preguntan quién quiere la tonta Texas, pues creo que sí la querríamos ahorita, ¿no? Pero bueno, este yacimiento me parece que ya está fuera de explotación, e incluso la mina ya está, si ustedes buscan la ubicación de la mina, ya solo van a encontrar pasto y un pasto normal o unos cerros normales, porque ya inclusive restituyeron toda la zona de la explotación. Ya está cerrada esa mina. De hecho, esta foto está colorizada. No es que la hayan tomado con una cámara de alta resolución. Porque si alcanzan a ver con qué funciona la dragalina, van a ver que está liberando mucho vapor de agua. Entonces es una dragalina que funciona con vapor. Es una foto colorizada nada más. No vayan con la pinta. Ya no existe. Bueno, sí existe el yacimiento, pero la mina ya está cerrada. Y el azufre también cabe aclarar que en la mayoría de los casos, aunque se obtiene elemental, es decir, por método Frash, o tengo la suerte de encontrarlo así, o tengo la suerte de encontrarlo en el volcán, también hay un gran porcentaje de azufre que se produce en otros métodos, que es el SOF, Sulfur in other forms, en otras formas. Eso corresponde al azufre que se produce por el petróleo o como subproducto de algunos minerales. Y específicamente de las peritas ya está tomando, ya empieza a tomar terreno, tanto que lo tienen que separar de este método. En México tenemos muchos yacimientos con sulfuros. No sé si sabían, pero muchas de las plantas de cobre, principalmente, que recuperan sulfuro de cobre o de zinc, perdón, no de cobre, que recuperan sulfuro de zinc, lo que hacen es recuperar el azufre
y después producir ácido sulfúrico y después venderlo a otra unidad minera de la misma compañía. Les estoy hablando de una compañía minera que se llama Grupo México. Grupo México tiene una planta de zinc ahí en San Luis Potosí, me parece, y ellos recuperan el azufre que producen sus, pues todos sus concentrados. Al momento de procesar el zinc, obtienen como unos subproductos del azufre, hacen ácido sulfúrico y lo venden a La Caridad o a Cananea para el lixiviado del cobre de baja ley o de los óxidos de cobre. Entonces hay diferentes formas de sacar azufre. Desafortunadamente nosotros tenemos la forma de aquí. Bueno, desafortunada y afortunadamente, porque es un desecho finalmente el azufre del petróleo. Pero para nosotros como mineros, pues no podemos, o más bien, no tendremos la oportunidad, al menos ahorita, de ver empleado este método. Es probable que en el futuro sí, no lo sé. Y bueno, aquí está lo que les mencionaba. De estos procesos se obtiene el azufre, de estos minerales, perdón, se obtiene el azufre en otras formas, se obtiene también el petróleo. Y actualmente el mayor uso que se le da es este de aquí. ¿Alguna pregunta o duda sobre el azufre del video? Se lo subo a Classroom. ¿Tiene alguna duda o alguna pregunta? No. No, profesor. No, profe. Bueno, pasamos al otro método, al otro mineral. Este método lo puse aquí, aunque tenemos otro tema del cual se ven variaciones de métodos de explotación, lo puse aquí porque es muy exclusivo del azufre. De hecho, es necesariamente exclusivo del azufre. Tiene aplicación para el uranio, me parece, pero el uranio no lo vemos aquí. Entonces lo metí ahí. Ahora la varita es otro de los minerales de interés, ¿sí? Varita significa mineral pesado, por eso está el grupo pesado ahí. Y México tiene una importante participación en varita. De hecho, tenemos una mina muy grande de varita. No sé si igual hayan escuchado hablar de ella. Antes había estancias para allá. Ahorita les voy a hablar de esa empresa. Antes había, ahorita ya no hay. Ahorita más ya no hay ni estancias. Pero bueno, la varita, su principal uso es para darle densidad a los lodos de perforación. Por cierto, yo usualmente traía ingenieros de otras áreas para que les dieran pláticas sobre las aplicaciones de los minerales en otras áreas. Y hay un ingeniero petrolero que es amigo mío, es muy amigo mío, y él estuvo trabajando en la fabricación de lodos de perforación. Entonces, muy probablemente lo vaya a invitar cuando veamos el tema 5, me parece. ¿Por qué? Porque vamos a volver a hablar de la varita y él les va a decir un poquito mejor las cosas. Bueno, les va a decir mucho mejor las cosas que yo, obviamente. ¿Sí? Al menos en cuestión de aplicación. ¿Sale? Ahí les confirmo si se arma o no se arma. Y una ingeniera ambiental, también amiga mía, posiblemente nos hable, pero en otro tema, que es el del cemento. También nos dé una plática, perdón. En otro tema que es el del cemento, pero también está por confirmar. Pero lo más probable es que esta de aquí sí se dé. ¿Sí? ¿Les interesa o no les interesa? Digo, es un tema que se sale de la minería, pero no se sale completamente porque estamos relacionados por el mineral. Aunque probablemente se salta un poco las trancas. Voy a planearlo bien para que no nos hable de cosas más allá de las que necesitamos. ¿Les parece o no les parece? A mí me parece interesante, pero no es usted. Sí, profesor. Sí nos Sí. interesa. Está bien. Bueno, si no les interesa, dígamelo también. Se vale. En fin, la varita se utiliza principalmente para lodos de perforación y por eso es que su producción está ligada al incremento o decremento de la producción petrolera. Su producción y su valor. El uso principal es para los fluidos de perforación, conocidos popularmente como lodos de perforación. Y
su función es la de darle densidad al lodo de perforación, es decir, permitir que se pueda hundir, que sea, ¿cómo les diré? Que genere compresión para que la sarta de barrenación, es decir, el tubo todo de barrenación, se mantenga estable, y además tiene otros efectos secundarios que la hacen muy buena para hacer lodos de perforación, que es evitar que el aceite o el gas que se pudiera derramar o que se pudiera fugar permee en el subsuelo, ¿sí? O sea, evita la contaminación. Y la presión que genera, que sería presión hidrostática porque está en un fluido, va a evitar tanto que se desvíe la sarta de barrenación como que se derrumben las paredes que están perforando, es decir, estas de aquí, porque se pudieran derrumbar. Entonces, como es un fluido y es muy denso, aparte de soportar, distribuye los esfuerzos que está generando el subsuelo, los distribuye, y de esa forma evita que se aprisione la sarta de barrenación, porque si llega a derrumbar esto de aquí, la sarta de barrenación se aprisiona, como nos ocurre a nosotros, y eso que nuestros barrenos no son tan profundos, ¿sí? Un barreno minero máximo están llegando a de producción, unos 30 metros, un barreno de perforación petrolera llega en orden de kilómetros, cientos de metros, ¿sí? Entonces, si a nosotros nos pasa que si te derrumba el barreno, ya perdiste de la sarta de barrenación o perdiste la broca mínimo, imagínense a ellos, ¿no? Entre otros usos, también se utiliza para la fabricación de balatas. Antes se utilizaba asbesto, pero el asbesto tenía ese pequeño inconveniente de que era cancerígeno, ligero inconveniente, entonces se fue sustituyendo por otros materiales. Si bien también ya no se utiliza tanto en las balatas, la varita, es un componente mínimo. Se utilizan otros materiales, principalmente cerámicos. En la industria del vidrio se utiliza como fundente, baja la temperatura de fundición, y la temperatura que requiere para fundirse la baja y se funde más rápido. Y otra de las aplicaciones es en los rayos X. Al ser un material denso, por eso varita significa pesado, se utilizan las radiografías de contraste. Digo, no sé si les hayan hecho uno a ustedes, espero que no, a mí tampoco, pero una radiografía de contraste es cuando el médico te da una solución, que te la tomes y te esperas cierto tiempo y después estás en la radiografía. Esa solución contiene varita y lo que hace es que al absorber los rayos X resalta en la radiografía y resalta en el órgano que le interesa al médico, ¿no? Si es la tráquea, si es el estómago, si es el intestino delgado o el grueso, lo va a resaltar en determinado tiempo. Por eso es que te dan un determinado tiempo para hacerte la radiografía. La ventaja es que no se absorbe en el cuerpo y el cuerpo la desecha. Entonces no tienes detalle de tener varita radioactiva en tu cuerpo. Simplemente la desechas y ya, se acabó. Y también anteriormente, las cámaras de rayos X, si se dan cuenta, cuando le estamos una radiografía, el doctor siempre se cubre porque el radiólogo, que le valga la redundancia, le hace la radiografía, está más expuesto a los rayos X que ustedes. Anteriormente, las cámaras donde se colocaban tenían una recubierta de plomo, pero el plomo es un poquito caro y además también tiene ese otro pequeño inconveniente de ser cancerígeno, ¿no? Entonces, se está sustituyendo, en la mayoría de los casos se ha sustituido con varita. Por la densidad, también absorbe la radiación y no la deja pasar. Es una gran ventaja de la varita. Actualmente el mayor productor es China, otra vez. El mayor consumidor es Estados Unidos. Estados Unidos consume principalmente por el petróleo. Y México no se queda atrás, está en el lugar número 7 a nivel mundial. Aunque su producción pues, no es tan alta, ¿no? Hay que ver cuánto producen los demás, cuánto producen los chinos.
Y más o menos este es el precio por tonelada de la varita. Este precio, por cierto, se me pasó a decirles, pero el precio duden un poquillo de lo que diga ahí, porque no hay manera directa de saber cuál es el precio del material en bruto. Este precio es el material ya para su venta y muchas veces llevan un tratamiento. De hecho, la varita lleva un proceso de concentración. ¿Cuál creen que es el proceso de concentración de la varita? Si es que lo saben o lo han escuchado o se lo imaginan. ¿Cómo creen que se concentra la varita? Por gravimetría. Muy bien, André. Muy bien, es un proceso de concentración gravimétrico y se utilizan jigs para concentrarla. Y de hecho, está ese método aquí en México y Baramin es una empresa que se dedica a extraer exclusivamente varita y utiliza el método de concentración con jigs y utilizan como fluido agua, ¿sí? No son jigs neumáticos, son hidráulicos. Baramin está ahí me parece que está en Coahuila. O no es cierto, Baramin está entre Nuevo León y Coahuila. Está en este pueblo de aquí. Antes hacían estancias para allá, actualmente ya no hacen. Y estaba muy interesante. Yo no tengo la oportunidad de conocer esa mina, pero una amiga mía sí la conoció, que fue de estancia, y pues anteriormente también presentaba tu estancia. Entonces la presentación de ella, pues ya fue como vimos ese método aplicado. Pero Baramin es la número 1 en producción de varita aquí en México. Otra ventaja que tiene, al igual que la arena sílica, es un material con el cual no se requiere mucha inversión para producirlo, dependiendo de la calidad. Ahorita vamos a ver un ejemplo que les digo. La varita sí se mantenía un poquito estable, incrementó un poquito el precio, posiblemente por el incremento de la producción petrolera. Y la varita se comercializa en estas calidades. La varita para lodo de perforación es una calidad que estipula el Instituto Americano del Petróleo, el API, ustedes no sé si conozcan o no. Más o menos maneja esta densidad de 4.2 gramos por centímetro cúbico, mínimo, o sea, de para arriba. Y lo único que sí les afecta es el contenido de calcio. Ahí sí desconozco, tal vez le podemos preguntar al ingeniero petrolero eso. Desconozco por qué el calcio les afecte. Pero bueno, es un castigo de 250 partes por millón máximo. La varita también se utiliza para pintura. Lo que hace la varita en la pintura es volverla más, darle un tono más matizado y que tenga mejor adherencia la pintura. En este caso, sí requiere una ley. En el caso anterior no me importa la ley, me importa la densidad. ¿Sí se dieron cuenta? O sea, aquí no me importa la ley, me importa la densidad. Por lo tanto, mi método de concentración es gravimétrico. Aquí sí me importa la ley y me importa que no tenga estos materiales. El que no tenga óxidos de hierro. En el caso de la varita para grado químico, es decir, la varita farmacéutica principalmente, ya es un poquito más pura y tengo que tener mayor control en los contaminantes. En el caso de la varita para el vidrio, la calidad anda más o menos igual que la de la pintura, pero aquí sí me interesan también los contaminantes porque aquí era óxido de hierro, perdón, se quedó mordida, este va aquí. Me interesan más los contaminantes porque estos contaminantes pudieran modificar la coloración de mi vidrio, ¿sí? Aquí lo que les decía, la varita no solamente se explota en grandes minas, que por cierto, la mina de Baramin es una mina subterránea. En este caso, hay varita que se extrae de manera, más bien por métodos a cielo abierto. Y se extrae en bancos de materiales o en pequeñas minas o en pequeñas canteras. ¿Iban a preguntar algo? ¿No? Ok. No, encendí el micrófono por error. Ok. Bueno, entonces, esta es una cantera pequeña que está en el estado de Puebla. El lugar específico está en la carretera México-Tuxpan,
en la parte de Puebla, cerca de Huachinango, hay muchas canteras de varita. Hay mucha producción de varita. Lo que sucede es que esta varita es de una calidad un poquito más baja, pero pudiera dar la densidad para lo de perforación. Y es una explotación bastante sencilla, simplemente es un banco, es un solo banco o son bancos múltiples, pues. Una operación convencional, nada más que a pequeña escala. No requiere mucha inversión y aunque no es recomendable, se puede sacar por arranque mecánico, pero no es recomendable. Lo mejor es usar explosivos. Ya entraremos a detalle cuando veamos otra vez esto de la varita. Lo vamos a volver a ver en otro tema. Profesor, una Dígame. duda. La que comenta que está cerca de México, Tuxpan, ¿es las que se encuentran cerca de la carretera como tal? Porque esta explotación sí se encuentra cerca de la carretera, o sea, usted va pasando por la carretera y está ahí, ¿no? ¿Al lado? ¿A qué altura dice usted? Porque hay varias minas en la carretera. Ay, no me acuerdo muy bien. Está en Puebla exclusivamente. De esta no se ve. De una vez se la aclaro, no se ve. Ah, ok. Está debajo, bueno, el poblado está en la zona donde está el puente Ingeniero, ¿cómo se llama ese puente? Un puente larguísimo que está siempre lleno de neblina. Entonces estoy seguro de que no la va a ver, a menos que esté despejado y aún así dudo que la vea. Menos si va manejando. Pero está por esa zona de... Antes, pasando la desviación a Huachinango está. La parte de la sierra. Ok. Entonces es otra. Sí, bueno, es que yo he visto que hay unas como excavaciones, pero la verdad es que no. En Tulancingo, por Tulancingo hay bastantes excavaciones. La mayoría son de Tezontle, pero también hay de caliza. La mayoría son de Tezontle, pero también hay de caliza. Y desconozco si haya de varita, tal vez sí haya. Tal vez sí haya, pero ahí sí desconozco, ¿eh? Pero sí se logran ver algunas excavaciones. Profesor. Sí, no, de nada. Sí, igual voy a investigar para saber cuál. Ok. Sí, investigan. Es lo que les decía en la clase pasada, en las carreteras lo vemos, hay cortes que no se ven naturales y muchas veces hay una operación minera ahí cerca. Yo sí lo hago eso cuando voy en la carretera y veo una, busco la ruta y busco ahí sobre la ubicación, en la vista de satélite, busco los cortes, porque muchas veces no aparecen. Como son bancos pequeños o canteras pequeñas, no aparece como tal el nombre. Y el INEGI o el Servicio Geológico Mexicano, no quiero hablar mal, pero luego no tienen tanto conocimiento de los bancos pequeños, les importan más las minas grandes, lamentablemente. INEGI tiene más información, eso sí, nada más que no está muy actualizada, pues. Pero INEGI sí tiene más información de los no metálicos. Bien, otro mineral de los más importantes para México es la celestita. Como su nombre lo dice, hace alusión al color azul. El color azul del cielo. Y este mineral tiene mucha importancia y a la vez ya no tan... Tuvo mucha importancia a través de la historia. Actualmente ya no tiene tanta importancia, además ya no se requiere tanto material. Y en este caso sí influyó en la historia y también la historia influyó en la producción del mineral y nuevamente influyó en la decadencia de la producción de este mineral. En México se produce celestita, es de los primeros países en producir celestita, pero lamentablemente la producción no es tan alta. ¿Por qué? Lo mencionaba en la clase pasada, dependemos también de la tecnología, y la tecnología, en el caso de este mineral, ha hecho que decaiga su producción, lo cual no es del todo malo, se producen otras cosas, ¿sí? Nada más afecta a este mineral, pero hay otras formas de producir, o otros materiales para producir. Una de las principales aplicaciones es para la fabricación de fuegos artificiales, ¿sí? Pirotecnia, cohetes, pues. ¿Por qué? Por la coloración que da al quemarse, ¿sí? Es un rojo, pero es un rojo que ilumina bastante. Y otro uso es el de las balas trazadoras. No sé si conocen las balas trazadoras, sí las deben de conocer, se han popularizado mucho los videojuegos actualmente.
Y las películas también. Una bala trazadora es una bala que cada determinado tiempo en un cartucho aparece. Esta imagen está exagerada, pero una bala trazadora aparece cada 3 o 5 balas. Y es una bala que al dispararse enciende una ráfaga de luz, que es la que vemos en las películas o en los videojuegos. Esto se debe a que tiene una pastilla de estroncio dentro de la bala. Entonces se activa por el calor. Al fulminarse, se quema y va dejando una traza de color rojizo. Esas son las balas trazadoras. En el caso de las balas trazadoras, el estroncio influyó mucho en la historia, muchísimo. No tiene idea del cambio que hizo el estroncio en la historia. Pero bueno, se los voy a platicar. Todo comenzó durante la Gran Guerra, o sea, la Primera Guerra Mundial. No sé si sabían, pero durante la Primera Guerra Mundial, Alemania popularizó el uso de Zeppelins, ¿sí? Los que ven monos chinos o anime, el anime de Hellsing, no es idea original de cuando llegan los alemanes a Inglaterra. Eso sí sucedió, nada más que sin vampiros, ¿no? Llegaron los alemanes y bombardearon Londres, entre otras ciudades. De hecho, ya iban bombardeando Bélgica, le hicieron añicos utilizando Zeppelins. Y utilizaban una táctica muy sencilla, que aprovechaban la noche para volar demasiado alto, porque el Zeppelin podía volar muy alto y no era muy ruidoso. Y como era de noche, de repente aparecían sobre la ciudad y dejaban caer las bombas. Bombardearon Londres. Londres solo bombardearon una vez, pero bombardearon varias ciudades de Inglaterra. Y cuando bombardearon Londres, ya los ingleses dijeron, bueno, ya necesitamos hacer algo, porque el detalle era que, como estaban de noche, disparaban y las balas no se ven en la noche. Entonces no hay una forma de saber si estoy cerca o lejos del objetivo. Si le estoy atinando o no le estoy dando el objetivo, no tengo idea si le di, no tengo idea de para dónde estoy disparando. Aparte de que estaban muy altos, o sea, si yo estoy disparando desde aquí hasta acá, pudiera desviar el tiro y ni siquiera me estoy dando cuenta si lo estoy haciendo o no. Entonces, ¿qué sucedió? Que a alguien se le ocurrió utilizar municiones trazadoras. Y no solamente obtuvo la ventaja de que podían rectificar el tiro, es decir, si veías que disparabas y tu luz se veía por acá, y dices, pues le doy más para acá. Inclino tantito el ángulo y ya latino al Zeppelin. No solamente dio esa ventaja, sino que el efecto de que se encendiera el estroncio de la el estroncio lo producían de la cerecita, el efecto de que se encendiera el estroncio pudiera hacer que se incendiaran el hidrógeno que estaba en el Zeppelin, ¿sí? Entonces ya era muchísimo más fácil derribar un Zeppelin, ¿sí? Y ya después hicieron hasta su propaganda de que habían derribado a los Zeppelin más famosos de Alemania. Influyó bastante, sí. ¿Por qué? Porque si Alemania hubiera ganado la Primera Guerra, quién sabe qué hubiera pasado, ¿sí? Hubiera cambiado mucho la historia que conocemos actualmente. Ese fue uno de los usos en los cuales influyó la celestita. Sin celestita no hubieran podido producir las balas destrazadoras. Posiblemente hubieran encontrado otro material, no lo sé. Pero finalmente fue la celestita y eso influyó mucho en el cambio de la guerra, ¿sí? En quién iba a ganar la guerra o no. Hubo otros factores que terminaron influyendo. No les digo que esto no les digo que esto cambió completamente la guerra. Sí la cambió, pero finalmente también había aviones, entonces influyó bastante, pero hasta cierto punto. Podríamos decir que inclinó la balanza ligeramente el uso de la celestita. Y finalmente fue un uso que se quedó de la celestita, ¿sí? Es un uso que actualmente se sigue utilizando. Ahora, ¿de qué manera influyó la historia en incrementar la producción de celestita? Porque tuvo un auge en la producción de celestita, un auge enorme. Fue a través del azúcar. Pero antes de que se empezara a usar la celestita para el azúcar, tuvo que haber pasado algo. Y por eso es el porqué de esta parte de la historia. ¿Qué tiene que ver unos betabeles con el azúcar y con Napoleón Bonaparte? Pues bien, durante las guerras napoleónicas, Europa estaba dividido en el Imperio Napoleónico, estados neutrales, estados aliados del Imperio Napoleónico y
estados que estaban, más bien países que estaban en contra del Imperio Napoleónico, o sea, enemigos. El principal enemigo del Imperio Napoleónico, del Imperio francés, pues era Inglaterra, ¿no? Siempre habían tenido piques desde la Guerra de los 100 años y desde antes. Y por eso mismo, una de las sanciones que realizó el Imperio Británico fue retirar el suministro, o más bien imponer bloqueos navales que terminaban siendo bloqueos comerciales a todos los países aliados de Napoleón, ¿sí? Uno de esos bloqueos fue el del azúcar. El azúcar en ese entonces pues ya tenía mucho auge, ya era necesaria para la mayoría de las personas. Lo utilizaban ya para muchas cosas. Entonces Jorge III, digamos, rey o emperador, bueno, técnicamente era un rey, era una monarquía, pero era parte del Imperio Británico. Digamos el rey de Inglaterra en ese entonces, o del Imperio Británico en ese entonces, del famoso Reino Unido, se le ocurrió bloquear el paso del azúcar. Aplicó la de Homero Simpson, ¿no? Lo que llevó a Napoleón a buscar otras alternativas. Buscaba muchas alternativas, entre ellas utilizaron el azúcar de las uvas. Las frutas, la mayoría de las frutas tiene azúcares. Utilizaban el azúcar de las uvas, pero no era muy eficiente. Y durante esa investigación, un químico, bueno, no era químico como tal, pero la hacía de químico, de Lecer, él descubrió que el betabel o de la remolacha, de hecho la remolacha europea es cafecita, no es roja, no es como nuestro betabel, descubrió que se podía obtener azúcar de refinando remolacha o refinando betabel. Sí, eso fue lo que descubrió. Y de esa forma se salvó todo el Imperio francés, se salvó de todo el azúcar que les estaban quitando. De ahí producían azúcar ellos. Inclusive pusieron varias refinerías y ya no dependían del azúcar que traían de la isla de Santo Domingo, o que ahorita es la isla de Haití, que pertenecía a Francia. Tenían que traerlas de allá, pero el Imperio Británico les bloqueó el acceso. Entonces dejaron de depender de ellos y empezaron a producir su propio azúcar, ¿sí? ¿Por qué influyó esto en la historia? O más bien, ¿cómo influyó en la historia en el que se produciera más estroncio, que se produciera más celestita, que se minaran más? Porque, pasado el tiempo, ya que se había popularizado este método, otros franceses, Leplay y Dufresne, no sé cómo se pronuncia eso, Dufresne, descubrieron que para acelerar el proceso y para recuperar mayor cantidad de azúcar, podían utilizar carbonato de estroncio, que adivinen de dónde lo sacaban, pues de la celestita. Lo utilizaban como catalizador. Entonces se empezaron a sobreexplotar las minas de celestita. Y de hecho las principales minas de celestita en ese entonces estaban en Alemania. Vueltas que da la vida, ¿no? Estaban en Alemania y se sobreexplotaron las minas, y ese fue como el mayor auge que tuvo la celestita en ese entonces. Actualmente ya no se utiliza este método, o ya no se utiliza, sí se utiliza este método, pero ya no se utiliza la celestita como catalizador, se utilizan otros catalizadores. De ahí volvió a decaer la celestita. Tuvo un resurgimiento porque se utilizó principalmente en las pantallas de televisión antiguas. No sé si a ustedes les tocó, sí les tocó, ¿no? Las televisiones gordas, las que utilizaban tubos de bulbos, que les llamaban, que utilizaban tubos de rayos catódicos. Les tocaron, ¿no? Sí. Bueno, qué bueno, no estoy tan viejo. ¿Cómo funcionaban esos tubos de rayos catódicos? Pues lanzaban una serie de electrones a la pantalla y de esa forma nosotros podemos ver una imagen. Lo que no nos decían es que es como a consecuencia de esos rayos, o ese choque de rayos, se liberaba un poquito de radiación. ¿Sí? Entonces sí tenía razón nuestra jefecita, nuestra mamá, cuando nos decía que no nos pegáramos tanto a la tele porque nos iba a hacer daño. Sí tenía algo de razón, no tanta. Sí había una radiación como consecuencia de... entonces obviamente tenían que contener esa radiación, evitar que saliera, y lo único que conocían entonces que la contenía era el plomo. Había otros elementos o otros minerales, como el caso de la varita que hablamos hace ratos,
Pero el problema de esos minerales, del plomo, de la varita y todo eso, es que oscurecían la pantalla cuando se le hacía un recubrimiento. Y la solución fue utilizar estroncio, ¿sí? El estroncio también evita que se libere esa radiación, y la ventaja es que al momento de mezclarlo con el vidrio no afecta la coloración y queda transparente. Ese fue el otro resurgimiento que tuvo el estroncio. También se utiliza, bueno, ya esto ya sabemos que ya valió, ya no se utiliza este método para las pantallas, ya se utilizan las de LCD, las de plasma, etcétera, etcétera. Después se utilizó el estroncio para hacer, se me olvidó el nombre de esta, ferrita. ¿Sí? No sé si conocían la ferrita, es un material que se utiliza para las cintas magnéticas. Es un material que puede almacenar información y se utilizó para las cintas de grabación. Las cintas que tenían los cassettes de antes tenían ferrita. Eso les permitió almacenar la información del sonido y después reproducirla. Se sigue utilizando, pero ya no es tan popular. Se utilizó también en las supercomputadoras, cuando iniciaron las computadoras, que igual eran las computadoras gigantes, tenían ferrita también que les permitía almacenar información. También se utiliza para los imanes, es un material magnético, la ferrita. Los imanes donde ahora ponen el cambio de los microbuseros, ¿sí? No es un imán natural, es un imán fabricado. Y otra utilización que se le da, bueno, esta se sigue utilizando, pero no tanto en las bocinas y así. La ferrita. Y se sigue utilizando en las cintas también, pero ya no es tan popular. Y otro uso, perdón, que se le da es en las plantas nucleares, pero ya se utiliza como isótopo, el estroncio 90. Se utiliza como isótopo para generar energía eléctrica. De hecho, fue uno de los involucrados en el caso de Chernobyl. Entonces es un mineral que tuvo mucho auge y de repente valió, ¿sí? Pero bueno, actualmente el mayor productor es España, seguido de China, y México está en tercer lugar. Sin embargo, la producción mundial no es tan alta, ¿sí? 220,000 toneladas es lo que se produce en Peñasquito en un día, ¿no? Pero bueno, es una producción muy baja. La Escuela de México produce 30,000 toneladas. Y el valor tampoco está en un valor tan alto. Y las principales y las únicas minas que tenemos en México de celestita están en Coahuila. Y de hecho la empresa se llama así, Minas de Celestita SADCB. No es muy original, pero bueno, es la que tenemos. Y me parece que es de capital español, no es 100% mexicano. Incrementó ligeramente la producción y el valor también incrementó un poquito más. Ahí sí desconozco por qué haya incrementado esta producción. Posiblemente sea por el otro uso que tiene, que al mezclarse con la varita también se utilizan lodos de perforación, que es uno de los usos que la ha mantenido viva. Y probablemente sí se deba a eso, porque también recordemos que la varita incrementó en valor y en producción. Lo más probable es que sí sea por eso. Desconozco qué propiedad le diera esto a la varita, pero bueno, esperamos que eso quede aclarado. Lo voy a anotar para preguntárselo. ¿Cómo se produce la varita? Hay dos métodos de producción, el método Black Ash y el método Soda Ash, es decir, carbonato de sodio y con coque. La idea es producir un sulfato de estroncio con un 90% de ley. Pero perdón, el material que entra es sulfato de estroncio y es producir un carbonato de estroncio. La ley mínima que entra a la planta o que debería entrar a la planta es del 90%, es decir, minable debe andar en el 90%. Y la idea es producir una pureza del 98 o del 97%. 98% se logra con el coque y 97% se logra con el carbonato de sodio. Otras formas de comercializarlo o otras leyes que maneja: 99.6% para el grado vidrio, que también se utiliza en el vidrio, como les platiqué.
en las pantallas de las televisiones. Ahorita no sé para qué se utiliza en el vidrio, la verdad. Desconozco qué propiedad le diera al vidrio. Igual los castigos dependen de los minerales porque esos podrían cambiar la coloración, ¿no?, del vidrio. Grado ferrita, para la cinta que les platiqué, la cinta magnética o los imanes, 96 a 99% de pureza. Y aquí sí tengo que controlar el calcio, el sodio y el magnesio, ¿sí? Para la refinación electrolítica de zinc, que también se utiliza, pero es una mínima cantidad, 97% de pureza. Y para la pirotecnia, pues no me importa, porque igual al quemarlo va a prender luces, nomás me interesa que tenga una baja humedad y un bajo contenido de azufre, manganeso y amonio. No me especifica cuánto, pero me parece que es meramente cualitativo esto de aquí, no es cuantitativo. Estas fotos son de la empresa que les platico. Mira esa celestita SADCB. Y es una extracción muy, muy pequeña, vemos la producción que tenían anualmente. De hecho, este scoop es de 1 yarda cúbica y no especifican qué método utilizan. Parece ser que es corte y relleno, pero no está especificado, no me haga mucho caso sobre el método. Entonces utilizan ese método, los traen, perdón, por una obra subterránea y pues tan solo vean la producción que tienen, ¿no? De que ni siquiera tienen un cargado frontal, tienen un Bobcat, que es un equipo chiquito. Entonces es una empresa muy, muy pequeñita. Pero sepan que existe y que es una posibilidad. Incluso hay más minas de celestita aquí en Coahuila. Nada más que no hay mucha información de las otras, son más locales, ¿sí? Esta es como la más grandecita. Pero les digo, no es de capital mexicano, o no es 100% mexicano, me parece que tiene un poco de capital español. ¿Preguntas? No. No, profe. No. Bueno, pasamos al otro mineral que es de importancia para México, que es la dolomita. Esta sí tiene su nombre del que la descubrió. Bueno, más o menos. Él es era un geólogo de una localidad que se llama así, Dolomieu, no sé cómo se pronuncia. Y esa comunidad es francesa, obviamente, y de ahí salió el nombre de dolomita. La dolomita, el uso más popularizado es en la construcción, ¿sí?, para producir cemento, pero ahorita voy a eso. El segundo uso más popular de la dolomita es en la metalurgia, para producir materiales refractarios, ¿sí?, esos ladrillos que recubren los hornos, para evitar que se dañen los hornos, son refractarios. Y la dolomita es un refractario, o más bien sirve para producir un refractario básico, es decir, para las escorias que son básicas. En el campo de la construcción, que es su uso mayoritario, tiene dos usos: como roca ornamental, que igual vamos a hablar más adelante de los ornamentales, pero se adelanta un poco, la dolomita se utiliza, o se lamina más bien, y se producen laminitas de azulejos, pues, de dolomita, al igual que se hace con la caliza, ¿sí? Porque si se dan cuenta, la dolomita es muy parecida a la caliza, nomás porque tiene magnesio, es la única diferencia. Y en los cementos, sí se utilizan para cementos especiales, es decir, en teoría son cementos que son un poquito más económicos, pero también la mayoría de los cementos, me atrevo a decir, que tienen un poquito de dolomita, porque nuestros yacimientos de caliza siempre va la dolomita ahí, siempre hay dolomita. Bueno, la mayoría siempre hay dolomita. Entonces, hay muchos cementos se producen con caliza y con una mezcla de dolomita. Que yo tenga información geológica, de algunas empresas, les pudiera decir que la empresa que tiene una cruz de color azul en su logo
se usa dolomita, ¿sí? Es un cemento un poquito más, o más bien debería ser un cemento más económico de producir. De las otras empresas no estoy seguro, pero de que geológicamente debe haber dolomita, hay dolomita. Sin embargo, pues no son tan abiertas con la información. Y en el campo de la farmacéutica, otro uso que se le da a la dolomita es para producir sulfato de magnesio, ¿sí? No al 100% porque hay sales de magnesio naturales que realmente son las que más se utilizan aquí, pero sí se llega a utilizar o se llega a recuperar el magnesio para producir esto de aquí. Son laxantes que se utilizaban antes, ya no son tan populares, pero tienen otras propiedades. Supuestamente también son, tal vez lo voy a decir mal, pero digamos que son relajantes arteriales. Mejoran la circulación en teoría. Otro de los usos más popularizados del magnesio, producto de la dolomita, es para la agricultura. Para modificar el pH del suelo, porque es un mineral básico. Y no solo eso, no solo regula la acidez, sino que las plantas, para realizar la fotosíntesis, pues requieren magnesio. Se ve en la estructura de un cloroplasto, o de la clorofila, perdón. Requieren el magnesio para poder producir su alimento. Ahora, antes de que me funen o me hagan memes, esa es la imagen más detallada que encontré de lo que ocurre, o más bien de lo que ocurre, o para qué utiliza la planta el magnesio, más bien. Cuando una planta tiene exceso de magnesio, lo cual casi no pasa, pues tiene un follaje demasiado verde, demasiado oscuro. Y cuando una planta tiene deficiencia de magnesio, se comienza a ver como si estuviera quemada de las orillas o se estuviera poniendo amarilla de las orillas. Eso es muy común, principalmente aquí en los suelos de la Ciudad de México. El suelo es muy deficiente. Si ustedes van y ven las plantitas de su mamá o de su abuelita, es muy probable que vayan a ver alguna que tenga estos problemas. Y es principalmente por falta de magnesio, ¿sí? Se comienzan a poner amarillas de las orillas y se ve como si las hubieran quemado de las puntas. Era la mejor imagen que encontré. Ahora, no solo se utiliza en la agricultura, también se utiliza en la ganadería. Principalmente en las vacas lecheras se les da alimento que tiene magnesio para ayudar a que se fije mejor el calcio, es decir, para evitar que se descalcifiquen. Cuando están produciendo leche, están descalcificándose. Entonces el magnesio les permite que se fije mejor el calcio a las vacas y eso evita que se debiliten. El magnesio que se utiliza aquí se vende como un polvo. De hecho, lo pueden encontrar en Home Depot, me parece. Obviamente, hay quien lo ocupa a gran escala como mejorador de suelos. Nosotros nomás compramos una bolsita, pero pueden encontrar el magnesio. Si ven que la planta de su mamá o su abuelita tiene problemas. Otro de los usos es para producir arena para gato. Se mezcla con la arena sílica y se produce arena para gato. Yo conocí una cantera que se dedicaba exclusivamente a vender dolomita para producir arena para gato. Desconozco a quién le vendían, no me quisieron decir, pero ellos se dedicaban exclusivamente a sacar la dolomita para eso. De esta no hay mucha información. El detalle con esto es que no hay mucha información. Si bien tiene importancia en México, no se ubica en ningún ranking. Pero actualmente la producción nacional estimada es de 7.56 millones de toneladas. Es una producción considerablemente alta si nos enfocamos a que la mayoría de las canteras son pequeñas y el estado con mayor producción es Coahuila. Desafortunadamente no sabemos en qué lugar nos encontramos, pero es probable que el mayor productor sea China también. Ahora, ¿quién es el mayor productor a nivel nacional? Esta empresa muy popular que ustedes conocen, que se llama Peñoles. ¿Sí? Peñoles utiliza la dolomita para producir óxidos e hidróxidos de magnesio en su planta Laguna del Rey. De hecho, no es tal cual Peñoles. Si bien pertenece a Peñoles, la empresa no se llama Peñoles. Se llama Química del Rey, pero básicamente es Peñoles. ¿Habían escuchado de Química del Rey o no habían escuchado de Química del Rey?
No, No, yo no. bueno. Sí. Sí, ya había escuchado. Pues lo estudié cuando llevé ¿cómo se llama? Prospección y exploración minera. Ya no me acuerdo muy bien, mucho, pero sí, bueno, que era, pues bueno, lo que usted acaba de decir, pero la verdad es que no me metí más a fondo a investigar sobre ella. Bueno, vamos a hablar porque hay otros dos minerales que también el mayor productor es Química del Rey. Vamos a verlos más adelante en este mismo tema. Pero esta pertenece a Peñoles. Después hablamos de esta empresa, pero sí es importante que la conozcan porque tendemos a conocer, más bien es de las más populares en minería. Y pues hay otra subsidiaria que se encarga de producir otros minerales y que también vale la pena conocerlo. Sin embargo, van a ver que hay un detalle ahí por el cual no contratan ingenieros, al menos en las minas de estas empresas. Este sí es mucho más estable. Se mantiene, creció ligeramente la producción y bueno, ligeramente creció bastante, la verdad. Pero sí se mantiene un poquito más estable en relación a producción-precio. ¿Sí? Es al igual que la caliza generalmente se mantiene estable. Esta es una cantera de dolomita. No sé si se alcanza a apreciar, pero es un mineral que la coloración es un poquito rosita por la presencia del magnesio. Esta foto es una foto random que saqué en internet, no crean que la saqué una mina en específico. Desafortunadamente no hay muchas fotos y desafortunadamente cuando visité la cantera que les mencioné, no se me ocurrió tomar una foto porque no se me ocurrió que iba a dar clases, ¿verdad? Pero se ve más o menos igual, nada más que ellos no tenían yucles, tenían Tortons y no tenían cargadores frontales, tenían una pacharita, que es una retroexcavadora. Pero se ve casi igual. Ah, bueno, y un detalle que construyeron las oficinas encima del yacimiento, pero bueno. El yacimiento, o más bien la mina, se ve más o menos similar. Son operaciones que si bien se pudieran banquear, por desconocimiento no están realizando bancos. Lo digo en esta foto que se alcanza a ver y lo digo en la cantera que yo conocí. De hecho, en algunas otras canteras sí se realizan bancos, principalmente las que tienen caliza y dolomita. Como se utilizan para cemento, son de mayor producción y tienen mayor inversión y tienen mayor conocimiento también. Y no hacen las cosas tan a lo loco. Pero bueno, este es un banco de dolomita. ¿Qué horas son? Bien, yo creo que hasta aquí la dejamos el día de hoy. Los que también son nuevos, les aclaro, yo generalmente no ocupo tanto tiempo de clase. Ahorita de hecho me estoy pasando, nomás les daba una hora para que no se estuvieran ahí tanto tiempo ahí aburridos. No sé, igual, si sienten que el tema es muy pesado, con la parte histórica, pues lo puedo acortar. Pero la idea es que no estén tanto tiempo en la pantalla porque se vuelve tedioso. Y más si no preguntan, yo creo que se vuelve más tedioso. Entonces, generalmente acabo un poco antes. Rara vez me tomo las 2 horas, pero sí llega a pasar. Sí llega a pasar que me tomo las 2 horas. Solo en clase en línea, cuando era presencial no lo hacía. Entonces, ¿no tienen alguna pregunta sobre estos minerales? ¿O curiosidades? O si quieren saber más, les paso... Bueno, de estos se los voy a pasar. En algunos casos les puse los enlaces, en otros se me olvidó ponerlos para que vieran las aplicaciones. Entonces, si no tienen alguna pregunta... ¿No? No, profesor. Bueno. Bueno, entonces, por hoy hasta aquí la dejamos. Y nos vemos en la siguiente clase. Por cierto, ahorita estamos viendo muchos minerales porque el temario está un poquito raro el de esta materia.
Ya después vamos a entrar más en materia específica de explotación, ¿sí? Ahorita nomás quiero que vean algunos de los más populares y sus aplicaciones. Ya después iremos viendo y el temario aquí es muy cambiante, lo van a notar. Vamos a pasar de ver cuestiones de aplicación históricas a ver cuestiones de operación. Pero bueno, ya lo iremos viendo más adelante. Entonces, si ya no hay más dudas, hasta aquí la dejamos el día de hoy y nos vemos en la siguiente clase, ¿sale? El martes. Ah, por cierto, antes de que se desconecten, chequé los resultados del examen que les pregunté, los que se inscribieron después, pues ya ni modo, pero yo les pregunté qué querían, si querían, ahí cerré el documento, pero bueno, les pregunté si querían que les dejara tareas conforme íbamos avanzando el tema o que les enviara una serie y se resolviera, o más bien se entregara antes del examen. Y me pusieron los comentarios ahí en el chat y les dije que después los contaba. Bueno, para no hacerse las largas, nada más votaron como 26 personas de los 30 que eran en la lista anterior. Y 14 dijeron que querían serie y 12 dijeron que querían la tarea así suelta. Entonces, como me gusta ser democrático, les voy a mandar una serie, ¿sí? No es una serie larga, no crean que son 30 ejercicios como el anexo, son como unos 4 o 5 ejercicios, que sí son largos en su resolución, pero que están sencillos. Se las mando, o lo más bien las subo al Classroom, las subo el día de mañana. ¿Sale? Ok, pues. Vale. Bueno, los que no estaban, pues ya ni modo, ¿para qué no se escriban a tiempo? Y los que ya estaban, pues ya